Vamos a pensar unos minutos en la Biblia. Yo voy a compartirles acá una porción de la Biblia, la vamos a leer y enseguida vamos a meditar un rato acá. Recuerden que estamos en estos días viernes hablando acerca de el discurso escatológico de Jesús en el capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. No es una predicación en sí, sino más bien un estudio. Vamos a mirar algunos versículos, vamos a comparar con otros versículos y vamos a ir sacando algunas conclusiones poco a poco. No estudie la Biblia a la carrera, estúdiela despacio. Yo recuerdo hace muchos años ya atrás que comenzamos a estudiar la Biblia con un amigo que aquí nos ha escrito a veces, hermano Edilson Villegas, y gastamos varias horas leyendo la palabra de Dios. Yo asistía allá a su casa, cada 8 días nos sentábamos, mirábamos los versículos, los leíamos, orábamos, pocos comentarios hacíamos, nada más leyendo la Biblia, hasta que al fin, después de un tiempo, Dios trajo revelación y ahora él y su familia son salvos. Así que no corra tanto, hermano. La Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entendamos que esto no es del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, que es el que tiene misericordia. Pare un momentico y atienda la voz de Dios. Voy a compartir acá la Biblia para los que tengan la oportunidad de verla, porque como dicen nuestros hermanos, Radio Ipul no solo es la radio que se ve, sino que también se oye. Esta es la radio que bendice tu alma, dicen los hermanos. Bien, aquí estamos, Mateo capítulo 23, 37. Desde ahí voy a leer para entender bien el contexto. Seguimos hablando de ese contexto general en el que vamos a interpretar estos pasajes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Leamos hasta el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que Dios nos dé entendimiento. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de pensar, como el título del programa lo dice, de reflexionar en tu palabra, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, entendiendo, Señor, que eres omnipresente, y allí donde están los hermanos, en los diversos lugares donde nos escuchan, también tú estás al lado de ellos. Háblales al corazón, Señor, ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, haznos comprender tu voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos apenas como extendiendo el telón sobre el cual se va a montar la obra de arte, digámoslo, la obra, el drama de los siglos, llaman algunos. Así que, pues vamos despacio, no corramos tanto, porque, insisto en esto, a veces
pues por las carreras uno dice muchas cosas o escucha muchas cosas que no tienen realmente un asidero firme en la palabra de Dios, aunque la intención sea elogiable, sea una buena intención y lo que le procure con el discurso, digamos amén a todo eso, pero a veces la base, el sustento, el soporte bíblico que damos no es del todo acertado, porque vamos a las carreras, vamos a ir un poco despacio y vamos a analizar bien lo que vamos a estar mirando. Por ejemplo, dijimos hace unos días, vamos a ver que estos 2 capítulos de este discurso, pues decimos, no está relacionado con la iglesia. ¿Y a qué nos referimos con eso? Entonces ya decíamos, no es que la iglesia no tenga que leer estos pasajes, sino que ya lo vamos a ir mirando despacio y vamos a entender por qué decimos, por qué afirmamos eso, ¿no? Vamos a ver hoy algunas características, 2 características de la profecía. La profecía es de los tipos de literatura, de los géneros literarios en la Biblia más difíciles de interpretar. Por eso cuando estudiamos la hermenéutica, exégesis hermenéutica, no comenzamos con la profecía. Está en los últimos capítulos el estudio de la profecía porque se requiere cierto bagaje, cierto conocimiento de otras cosas para poder entender apropiadamente este género literario. Y hay además diversos tipos de profecía y esta es, entre comillas, unas profecías apocalípticas referentes a los últimos tiempos y todavía requieren un poquito más de conocimiento y por eso es bueno entender bien el telón sobre el cual se va a montar ese drama, porque el telón no es nada más un lujo, no, él da el ambiente propicio para que entendamos lo que allí se está expresando. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y de las características de la profecía, básicamente que puede ser cíclica y también la profecía apocalíptica en algunos casos tiene una característica que es parentética. Ya lo vamos a explicar y usted me entenderá mejor lo que estoy diciendo acá con estas palabras un poco técnicas quizás para algunos. Bien, la vez pasada decíamos, hermanos, en esa introducción en el capítulo 24, pues que el Señor Jesús está hablando básicamente de la destrucción de Jerusalén. Tu casa quedará desierta, asolada. El templo, el orgullo nacional del templo, que en la época de Cristo ni siquiera se había terminado, hermano, de construir, de remodelar, pues. Y ya el Señor está profetizando que va a ser destruido. Y hablamos un poquito de ese simbolismo de cuando Jesús sale del templo, ¿no? Comparándolo con lo que vio Ezequiel allá en la profecía. Qué triste, decíamos, y ahí concluíamos, ver históricamente algunas iglesias, algunos lugares de predicación donde presencia de Dios ya no hay. Simples edificios convertidos en museos, pero ¿dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios es la clave. Que la presencia de Dios sea lo primordial en nuestras reuniones. Dios nos libre de ocuparnos tanto en las actividades. Aquí estoy ocupado en la escuela bíblica, no me moleste, no tengo tiempo. No, un momentico. El Señor quiere tener intimidad con nosotros. Entonces, que Él sea la clave. El Señor está hablando aquí de una profecía que se cumplió, pero como vamos a verlo, se volverá a cumplir también. Se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el entonces general Tito, luego también emperador del Imperio Romano, asoló la ciudad de Jerusalén, tal y como lo haya pronunciado aquí nuestro Señor Jesucristo, porque esta palabra que estamos leyendo no la pronunció un profeta cualquiera, sino en singular y con mayúscula el profeta supremo, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, entendiendo que el Hijo de Dios no es un segundo Dios,
sino que el Hijo de Dios es la manifestación en carne del único Dios verdadero. Dios mismo en forma de hombre está pronunciando estas palabras. El verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne, pronunció estas palabras y cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, lo dijo el Señor Jesucristo. Así que sin impedimento estas palabras se cumplirían. Ella estaba mirando que cuando Tito Vespasiano llegó después del año 70, llegó triunfante a la ciudad de Jerusalén, luego de haber aplacado la revuelta que hubo en Judea. Entonces ya había pues destruido la ciudad, el templo se había incendiado, había sido destruido. Unos dicen que no fueron los romanos los que lo prendieron, en fin, diferentes versiones, pero total, Tito Vespasiano está entrando en la ciudad de Roma y se le ofreció una corona de victoria decretada por el Senado romano, pero dicen los historiadores que Tito Vespasiano no aceptó esa corona, diciendo que no había ningún mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Tremendo, me llamó la atención ese dato histórico y por eso lo traigo a colación, lo apunté acá. No hay ningún mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Parece que este hombre se metió hasta allá, hasta el lugar santísimo, y como no vio nadie, ¿cuál Dios allá? Acá no hay nada. Y expresó estas palabras. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también cambiemos a la otra cara de la moneda, porque mire la bondad, pero también la severidad de nuestro Dios. Si Dios no está a nuestro favor, ¿qué esperamos nosotros? Pablo dice, ¿acaso somos más fuertes que Él? Analicemos esas palabras del apóstol y estimado amigo, venga a paz con Dios. Ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, aquí tenemos nosotros al Señor y lo que Él va a responder en este capítulo es referente a estas preguntas que hacen los apóstoles. Ellos, decíamos la vez pasada, estaban quizás entusiasmados. La vez pasada mostrábamos acá un poquito del mapa. Estaban entusiasmados por la belleza del templo, pues realmente si yo hubiese vivido en esa época y hubiese podido ver ese edificio, seguramente también me hubiera impresionado humanamente, ¿no? Pero el Señor no se deja impresionar de nada, hermanos. Quizás algunos dicen en los comentarios, eso fue como una bofetada. Enfóquese en lo que vale la pena enfocarse. Deje de mirar lo físico. No esté tan obsesionado por la opulencia de las cosas materiales. Las espirituales son de más valor. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Piénselo. ¿Cuáles valen más? ¿Cuáles valen más? La rebeldía del pueblo de Israel, de los judíos, que el Señor dice, ay, Jerusalén, Jerusalén. Así comienza, ¿no? La introducción en el capítulo 23. La rebeldía de este pueblo pues había llegado a su máxima expresión y ahora nada más ya se esperaba entonces el juicio. Ya no me verás más, sino hasta que venga y todos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ya será para ejecutar un juicio al final de la historia. Oiga, yo quiero decirle, estimado amigo, sobre todo, que el fin de la historia no es incierto. En este sagrado libro que conocemos como la Biblia, conocemos el final de la historia. Hay una
respuesta a qué es la Biblia que algunos han esbozado, y dice que la Biblia es el relato, es la historia de la humanidad en el tiempo, desde su principio hasta su fin. Yo creo que en la Biblia encontramos nosotros todo esto, hermanos. El final de la historia ya está escrito, ahí está en la palabra de Dios, por la Biblia nos es revelado. Así que no, la humanidad no se dirige hacia un final incierto. ¿Quién sabe qué va a pasar? No. Leamos la Biblia y enterémonos de qué es lo que va a pasar, porque sí está escrito lo que va a pasar allí. Y si usted no sabe y todavía duda dónde pasará la eternidad, seguramente es porque no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Porque los que le hemos aceptado a Él, le hemos reconocido como Señor de nuestras vidas, y en consecuencia le hemos obedecido y nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, y llenos con el poder glorioso de su Espíritu Santo caminamos en santidad, perseverando hasta que Él venga. Tenemos asegurado nuestro destino en la presencia del Señor. Somos parte de un pueblo llamado la iglesia del Señor Jesucristo, que como vamos a mirarlo ahora en una gráfica que tengo acá para ustedes, es un paréntesis, hablando de la característica parentética, un paréntesis, la característica parentética de la profecía apocalíptica. Bueno, nuestro planeta Tierra y sus ocupantes, por supuesto, no únicamente la Tierra en sí, sino los seres humanos, se enfrentan a un futuro aterrador. Claro, los humanistas dicen otra cosa. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un manifiesto humanista. Los humanistas ateos dicen, no, esto todo va a mejorar, esto no sé qué. Sí, mejorará. Pero cuando Cristo venga a reinar aquí en este mundo por 1000 años. Pero de aquí a allá, quizás sean 7 años o más. Si el Señor viniera por su iglesia ahora, dentro de 7 años, esos 7 años serán los peores en la historia de la humanidad. El ser humano se enfrenta a un futuro aterrador. Ahí lo leímos en el capítulo. Como nunca antes ha habido ni habrá después. Los ambientalistas están preocupados. El calentamiento global. Nadie se dio cuenta. Leí una noticia hace unos días que llegamos al récord. Este día fue el récord de calor en la historia de la humanidad. No sé qué tan cierta sea esta afirmación. Pero, por muy alarmado que esté usted, querido ambientalista, las cosas no van a mejorar. Por lo menos hasta que Cristo aparezca aquí con su iglesia. Así que, sí, espere lo peor. El ambientalista más pesimista no se ha podido imaginar lo que le espera a esto, estas catástrofes naturales que vendrán y que están escritas en la palabra del Señor. Entonces, el Señor dejó el templo y pasó, ya vimos, salió por la puerta oriental, descendió al torrente de Cedrón y subió al monte de los olivos, y entonces allá, estando él sentado en el monte de los olivos, entonces dice allí, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El monte de los olivos, ya vimos, está al oriente de la ciudad de Jerusalén, enfrente de la puerta oriental del templo, que está cerrada, y por allí entrará el Mesías cuando venga al monte de los olivos. Creo lo leímos la vez pasada también. Descenderá el Señor Jehová de los ejércitos, pondrá sus pies y el monte se abrirá, se formará un tremendo valle, saldrá un río unas cosas impresionantes en la profecía. En el Antiguo Testamento sabíamos, por ejemplo, David, cuando Absalón usurpó el trono, ahí nos cuenta que él subió llorando ese monte de los olivos, huyendo
de su hijo Absalón y dejándole el trono, dejando la ciudad y escapando por su vida. Ahí se menciona el monte de los olivos. También en los tiempos de su hijo Salomón, tan sabio que fue, pero tan mal que terminó también, ¿no? Porque edificó allá en el monte de los olivos altares a dioses paganos. Recuerde que la Biblia nos cuenta que Salomón se dedicó a la idolatría posteriormente. Y entre las cosas que hizo en el monte de los olivos, se edificó altares que luego también fueron derribados. Entonces, los montes en la cosmovisión, en la cultura de los hebreos y de los pueblos del oriente, eran sitios especiales. Yo quiero aquí decirle, hermano, que no todo lo que sea cultural y lo que sea costumbre y que decimos así lo veían los judíos, es porque así era. No, era su costumbre, pero no es porque así sea. Entonces yo tengo que subirme al monte a orar, porque ellos subían vamos al monte a orar. El ayuno tiene que estar allá en el monte. No. Esa era la manera como ellos lo entendían y lo veían y por eso buscaban algún sitio así. Pero no todo lo que está en el trasfondo cultural es verdad absoluta y debiéramos nosotros asimilarla también, ¿no? Cada cual desde su perspectiva. Pero los montes, para que entendamos los versículos y lo que está pasando, pues sí debemos mirar lo que en su contexto y en su momento ellos pensaban acerca de los montes. Ellos pensaban que Dios no hablaba con cualquiera. Dios tenía algunos hombres y mujeres preparados divinamente con los cuales Él hablaba, personas elegidas. Y también decían que no todos los lugares eran apropiados para tener una revelación divina. Entre esos lugares apropiados para tener revelaciones divinas estaban los ríos y los montes. Me acuerdo ahora de un versículo que dice que estaba junto al río Quebar. Ezequiel. Alzaré mis ojos a los montes. Los montes parece que eran pues símbolos de poder, de majestuosidad. Los montes siempre habían estado allí. Allá en Bucaramanga, en la casa en la que me crié, uno se levantaba y la casa miraba hacia el norte. Allá en el norte estaban las montañas. Ya estaban los montes. Y bueno, uno se paraba y miraba esas montañas tan bonitas. Yo pienso que así también pensaban ellos. No hablan de los collados eternos. Habían sido también en varios pasajes de la escritura lugares en donde Dios se había revelado, se había mostrado. Moisés subió al monte. Algunos pensaban que esos montes pues iban a perdurar para siempre. Ya le digo, los collados eternos. La vez pasada veíamos que, por ejemplo, el monte Moria, donde Dios tuvo, o donde más bien Abraham tuvo ese encuentro personal con el Señor, Horeb, el Sinaí, Monte Sión, Monte Hermón y otros montes, ¿no? Hablando de la geografía bíblica. Las culturas paganas también, usted sabe, ha oído quizás del el Monte Olimpo. Ellos pensaban que allá en los montes iban a estar más cerca al cielo, más cerca a la presencia de sus dioses, y que incluso algunos dioses moraban en los montes, ¿no? Ese es Dios de los montes, pero aquí en los valles no es Dios, pensaban algunos acerca del Señor Jehová de los ejércitos. Tremendo los pensamientos que tiene la gente, me da risa eso, ¿no? Pero el Señor dijo, no. Vamos a mostrarle que yo soy Dios en todas partes. La gente que entiendan que Jehová es Dios arriba en el cielo y también es Dios abajo en la tierra. En el monte ganamos y también ganamos en el valle. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, me llama la atención que el Señor sentado en el monte de los olivos, esa palabra sentado, era la manera como enseñaban los maestros. Era él sentándose, les enseñaba la palabra. Un momentico, se sentó, algo nos va a decir. Entonces, y se sentó precisamente, hermanos, en el monte de los olivos.
en ese mismo lugar en donde se cumplirán las profecías. Zacarías dice, después saldrá Jehová y peleará con ellos. Zacarías 14, estoy leyendo. Con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y afirmará sus pies. Jehová afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14, del 1 al 3. Bueno, y fue allí precisamente donde estaba el Señor. Y también de este monte, hermano, fue donde el Señor ascendió. Vea esto. Para quienes piensan que Jehová es uno y Jesús es otro. Jehová va a venir y va a poner los montes en el, los pies en el monte de los olivos. Y cuando Jesús asciende a los cielos, que asciende desde el monte de los olivos, dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no Jesús y otro, sino este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Allí mismo vendrá el Señor Jesucristo. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es Jehová manifestado en carne. Cuando aparezca el Señor Jesucristo, no aparecerá con él Jehová. Oh, el Señor Jesucristo es el mismo Jehová de los ejércitos que pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y dice el versículo final, en el versículo 12, para quitarnos la duda, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Estaba en el monte de los olivos, el cual está cerca de la ciudad de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces ahí está, en el lugar histórico, en el lugar profético, como dicen los estudiosos, en el lugar escatológico del monte de los olivos. Y Marcos nos cuenta que se le acercó Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, 4 discípulos, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Como leyendo Marcos, capítulo número 13, versículo 3. Estaban frente al templo, en el monte de los olivos, usted se podrá imaginar, poco más alto veíamos la vez pasada, ya está oscureciendo, el sol está declinando, se ve la explanada del templo, se ve la ciudad, y se sentó allí, y ellos le preguntaron, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Dos cosas, algunos más hilando más fino, encuentran tres preguntas acá, pero no creo que son dos realmente las que debemos analizar. Uno, ¿cuándo serán estas cosas? Entonces, ¿cuándo será destruida la ciudad? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada? ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así que son las dos preguntas alrededor de las cuales va a girar la respuesta de Jesús. Le digo que algunos piensan que son tres porque dicen, bueno, ¿cuándo serán estas cosas? Pues la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Una cosa, tu venida. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Otra cosa. Pero yo creo que están hilando demasiado fino aquellos. Ya les voy a
a decir por qué. Yo tengo aquí una gráfica que quiero mostrarles, mis amados hermanos, para que tengamos nosotros una perspectiva más apropiada de cómo los judíos, y los discípulos son judíos, por supuesto, veían las cosas acerca del futuro. Hace algunos años la hermana Anita me regaló esta gráfica y la he usado. Esa gráfica la hicieron algunos estudiantes de un instituto bíblico aquí en los Estados Unidos. Yo también la vi de todas maneras en un libro del señor, no así exactamente, pero muy similar, Charles Swindoll. Bien, aquí podemos ver nosotros, yo voy a tratar de explicarle esto brevemente para que usted me pueda entender un poquito mejor lo que vamos a mirar acá, mi estimado hermano. Si usted puede verlo, pues aquí está a su izquierda lo que veían los profetas. Son los profetas del Antiguo Testamento. Aquí está el Calvario, esta es la época de Cristo, Belén, la cruz de Cristo, el nacimiento de Jesús, Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Después de la muerte, la sepultura, aquí faltó la ascensión de Cristo, descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban el día de Pentecostés, cumplimiento de Joel 2, y comenzó la era de la iglesia. Pero fíjate que aquí dice el valle de la iglesia, que los profetas no pudieron ver. Los profetas del Antiguo Testamento, como se dice, los veterotestamentarios, no vieron el periodo de la iglesia. La iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento, aunque algunos tipológicamente quieren sacarla de muchas partes, pero eso, la tipología se presta para muchas cosas. Pero literalmente la iglesia no aparece sino en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban cosas, anunciaban, pero ellos nada más veían el Mesías y también veían, sigamos la línea, veían el Mesías, veían el anticristo y veían el establecimiento del reino, el triunfo final del Mesías, el juicio que se llevará a cabo, la aniquilación del pecado y la maldad, el establecimiento del reino milenial, el reino del cual hablaron no solamente Daniel, sino Isaías, Miqueas, Ageo y muchos profetas del Antiguo Testamento. Esto es importante para que entendamos nosotros que ellos veían el advenimiento del Mesías, la llegada del Mesías y el día grande y temible de Jehová, del que también hablaron mucho los profetas del Antiguo Testamento. Casi todos mencionan el día grande y temible de Jehová, pero no vieron esto. No vieron la era de la iglesia. Este es como un paréntesis, entendemos nosotros, y ya lo vamos a ir explicando poco a poco por qué decimos eso, mirando algunas profecías, específicamente la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Y para que entendamos mejor nuestra perspectiva pretribulacional y premilenial, nuestra perspectiva dispensacionalista, esta gráfica nos lo explica muy bien. Nosotros estamos viviendo la era de la iglesia, se está predicando el evangelio desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Primera los Tesalonicenses 4:13 en adelante nos lo habla muy bien. Estamos a punto de salir aquí, hermanos. Cristo vendrá por nosotros en las nubes. En las nubes nos encontraremos con Él y estaremos para siempre con el Señor. Pasaremos por el tribunal de Cristo y celebraremos las bodas del Cordero y regresaremos con Cristo sobre la tierra ya al final del periodo de la tribulación, en un evento conocido como el Armagedón. Aquí se ejecutará un juicio a las naciones y entonces se cumplirán las profecías a Israel. El Señor Jesucristo reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. Oiga, la expresión 1000 años aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y 20. 1000 años de paz sobre la tierra. Y al final,
al final tremendo. Satanás es suelto, porque Satanás aquí había sido prisionero. Aquí en este periodo de la tribulación lo veremos también más adelante, descrito en Daniel y en otros pasajes de las Escrituras. Satanás no solamente está suelto, sino que se liberan otros demonios que están ahora mismo encadenados, y esto se vuelve un caos total acá en la tierra. No estaremos nosotros acá, mi hermano, no estaremos en las nubes con el Señor. Nos vamos de aquí y se comienza este terrible episodio. Así que el futuro sí está en la palabra de Dios, ahí está escrito. La gente no lo ha mirado, no lo quiere mirar quizás, y nos tildan a quien hablamos de esto de, ay, ustedes son los Jeremías, son los apocalípticos, son los de qué, son los pesimistas. Bueno, está bien, pero eso está escrito en la palabra del Señor. Entonces quería mostrarles esas dos gráficas para que tengamos un poquito entendamos un poquito lo que los discípulos pensaban cuando se les hablaba, o cuando ellos se referían al Mesías y al reino. Para ellos nada más existía esta era y la era venidera. ¿Cuál sería la era venidera? La era venidera es la era del Mesías. Aparecería el Mesías, y ellos no pensaban que se iba a ir, iba a volver después, no. Aparecería el Mesías y establecería su reino. Eso es lo que tienen en mente los judíos. Ellos no ven este periodo que estamos nosotros viviendo ahora, que es el periodo de la iglesia. Así que con eso en mente, ahora sí podemos mirar bien por qué estas dos preguntas que hacen los judíos, los discípulos que son judíos, y a qué se están refiriendo. Ellos realmente no saben a ciencia cierta cuándo sería destruida Jerusalén, cuando el templo se desbarata y no queda piedra sobre piedra, ni tampoco sabían de cuál regreso estaba hablando Jesús. Quizás ellos pensaban, porque Jesús lo acababa de decir, dejó el templo, dejó la ciudad, y les había dicho, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quizás ellos pensaban, bueno, ¿será que será mañana, Señor? ¿Será la otra? ¿Cuándo será el regreso? Pero el regreso será, ellos pensaban que iba a llegar a la ciudad, a apoderarse de la ciudad siendo el Mesías y a establecer su reino por la perspectiva que ellos tenían en ese momento. Estas preguntas, recuérdelo, tienen que ver con eso, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, con el acabar el templo y con la venida del Señor y el establecimiento del reino, que ellos pensaban ya va a ocurrir. Pero hoy usted y yo podemos decir, ellos no hablan de la iglesia, no saben nada de la iglesia, pero usted y yo hoy desde nuestra perspectiva privilegiada podemos entender que no se está refiriendo aquí a un evento que tenga que ver con la iglesia. Ya les mostré que la semana 70 o la gran tribulación no tiene que ver con la iglesia. Y lo que pasó en Jerusalén y con los judíos, pues tampoco, porque nosotros no vivimos en Jerusalén ni somos judíos. Pero ya vamos a ver que las enseñanzas y los principios esbozados en este libro sí que tienen que ver con nosotros, y que debemos tener nosotros los ojos bien abiertos para estudiar y entender la palabra del Señor. Entonces, estas cosas, ¿cuándo serán estas cosas? Yo creo que ahí se está refiriendo a la destrucción del templo y a que no quedaría piedra sobre piedra. Y la otra, pues sí, cuando ellos pensaban, el Mesías va a establecer su reino, se va a sentar en Israel como rey, va a juzgar a las naciones, va a aniquilar a los malos, va a traer salvación al remanente que le esperamos, y esto se acabará. Ya entramos en la era venidera. Pensaban en la cosmovisión, les digo, de los judíos en esa época. Ellos con toda seguridad conocían las sagradas escrituras
y estarían muy familiarizados con la profecía de Jeremías. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí ya quiero decir de una vez y explicar una de las características que dije que hablaríamos hoy, es que la profecía tiene un cumplimiento, o puede tener un cumplimiento cíclico. Es decir, el que ya se haya cumplido una vez no quiere decir que usted ya pueda olvidar esa profecía porque ya se cumplió y no se volverá a cumplir. No, sí se puede volver a cumplir. Algunos han dicho que esta expresión de Jeremías en el capítulo 30 pues está hablando acerca del tiempo en el cual Nabucodonosor, días más adelante, quizás meses más adelante, de que Jeremías hablara, lo cumplió. Esta mañana lo estábamos leyendo en la lectura matutina. Aquí tengo, voy a mostrarles acá y voy a leerles lo que estábamos leyendo esta mañana. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fuesen cumplidos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y aquí les estoy leyendo Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, unos ven, ya eso se refería acá, ya se cumplió cuando entró Nabucodonosor y quemó y destruyó, y cuando, sí, pero eso no quiere decir que eso no se pueda volver a cumplir y que no se deba volver a cumplir. Esa es una característica de la profecía. La profecía puede ser cíclica, hay varios cumplimientos. No solamente este ejemplo, hay muchos otros ejemplos que podemos nosotros, con lo que podemos nosotros ilustrar, y lo veremos más adelantico, el caso de la abominación desoladora, por ejemplo. Aquí se está hablando también Daniel, y en la época de Daniel ya ese cumplimiento de Jeremías había tenido lugar, pero Daniel en el capítulo 9, versículo 26 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces está hablando otra vez de la destrucción de la ciudad y la destrucción de otra vez, que Jeremías ya había pasado, ya Daniel está en el exilio, han pasado como 70 años, así que no se está refiriendo lo mismo de lo que habló Jeremías históricamente hablando. Este es un nuevo cumplimiento. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, se nos está acabando el tiempo por hoy y apenas estoy calentando motores, hermanos, porque la respuesta
¿A cuándo serán estas cosas? La destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo la vemos más detallada, más que en Mateo, la vemos más detallada en Lucas. Vamos a mirar de todas maneras el pasaje y ahí dejamos listo pues para el siguiente programa y continuamos con este estudio. Vamos despacio, pero seguro que vamos siendo edificados en la palabra, hermanos, y poco a poco. Esto es como las matemáticas, le digo yo a los estudiantes de la Biblia. Esto es como las matemáticas. Usted no comienza a estudiar matemáticas y allá mi amigo Fabio Márquez Cabargas sabe de esto de matemáticas. Uno no comienza a estudiar matemáticas con los números imaginarios, con las fracciones o con las integrales triples, las derivadas. No, 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 no. Uno comienza a estudiar matemáticas con los números del 1 al 10. Apréndase los números del 1 al 10, del 0 al 9, apréndaselos y luego comience a sumar, comience a restar, comience a multiplicar, comience a dividir. Más adelante nos enseñan otras operaciones que también existen, como la radicalización, la exponenciación y otras más. Y poco a poco, a medida que vamos acumulando conocimiento, pues llegamos a entender que es una derivada, que es una integral, que son ecuaciones diferenciales, eso con qué se come. Pero primero debió pasar álgebra, por lo menos, para poder entender un poquito esto. Entonces, así es la palabra de Dios, amado hermano y amigo que está con nosotros. Uno va acumulando conocimiento poco a poco. Goteará como lluvia mi enseñanza, destilará cual rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama. Algunos piensan que no, que yo ya recibí el Espíritu Santo y ya lo entendí todo. Bueno, eso no es como, a ver, abra su cerebro y venga, le meto esto allá. Shh. No, con humildad. El Espíritu nos ilumina la mente, nos abre el entendimiento, pero tenemos que mirar la palabra. Yo les decía la vez pasada, no escatime esfuerzo para estudiar, para leer la Biblia. La Biblia es un libro que no se lee en 30 segundos como los mensajes que mandan por TikTok. No, la Biblia se lee rapidito, 80 horas. 80 horas. Sáquele un tiempito, 1 horita, 2 horitas diarias a leer la palabra de Dios, a escudriñarla. Y seguro que vamos a adquirir una cosmovisión bíblica y vamos a interpretar mejor las cosas que no solo están en la palabra de Dios, sino las que estamos viendo hoy en día también las vamos a interpretar mejor. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos a puertas de este gran acontecimiento. El capítulo que yo quiero que miremos está en Lucas, capítulo número 21 y versículo número 20. Lucas 21, 20. Entonces ahí dice el Señor Jesucristo de la siguiente manera, y ahí dejamos ya el tema que vamos a tratar. ¿Cuándo serán estas cosas? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Aquí hay una cosa interesante, y esto nos va a servir para demostrar esto de que la profecía también es parentética. Tiempos de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. No sobre la iglesia, sobre este pueblo de Jerusalén, de Judea, sobre Israel. Y caerán a filo de espada,
y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Varias cosas interesantes. Vamos a caer en la respuesta que da Lucas. Si Dios lo permite, hermanos, si nos da vida el Señor, si no viene por nosotros, le estamos esperando, lo veremos dentro de 8 días y hablaremos un poquito de estos temas interesantes. ¿A qué se refiere tiempo de retribución? ¿A qué se refiere el tiempo de los gentiles? Así que vamos a mirar algunas cosas y, como le digo, veremos también un poco más del cumplimiento cíclico de la profecía y de que la profecía apocalíptica es también parentética. Se está hablando de un acontecimiento, pero de pronto sin mencionarlo, sin decir, bueno, y lo que voy a decir ahora se refiere a otro acontecimiento. No, lo dice ahí mismo en la misma discurso, pero esta partecita no pertenece al mismo acontecimiento del que viene hablando, sino a otro. Y daremos algunos ejemplos de eso. Bueno, se me acabó el tiempo, vamos a orar. 9 de la mañana en punto. Agradezcámosle a Dios por esta introducción. Estamos apenas, le digo, desenrollando el telón que está allá atrás, ese telón de fondo que le da un ambiente aquí a lo que se está haciendo. Apenas lo estamos desenrollando para poder luego entender lo que vamos a explicar. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que me has dado una vez más de compartir con mis hermanos algo acerca de tu palabra. Poco, pero que esperamos, Señor, que nos ayude a comprender lo que leemos claramente y que, pudiendo entenderlo, Señor, también nos decidamos a obedecerlo, a ponerlo en práctica. Amado Salvador, guíanos, Señor, danos luz, danos entendimiento, danos revelación en tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor. La hermana que escribió aquí su dificultad con su hija en la escuela, obra en ella, Señor, y en todos los demás hermanos, en sus necesidades, en sus enfermedades, si acaso están pasando por alguna de ellas, sus tribulaciones, Señor. Confiamos y esperamos en ti, Señor. Unos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros, en tu nombre, Jesús, confiamos y en ti esperamos, Señor. Glorifícate, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hermano Roberto, muchas gracias. Dios le bendiga. Amados hermanos, bendiciones para todos. No olvide congregarse. Si usted vive aquí en Poughkeepsie o en sus alrededores, no estaremos acá en la 691 este domingo, pero estaremos aquí en el campamento, que no queda tan lejos, queda a 2 horas desde acá, desde mi casa. Usted vive más al sur o más al oeste, que quedará más cerca. Estaremos en Pinebrook, campamento Pinebrook, así se llama. Si usted, hermano de aquí de Poughkeepsie, quiere ir a la dominical, le esperamos. Allí le esperamos, nos escribe y yo le mando con mucho gusto la dirección. Pero si usted no vive por aquí cerca, hermano, donde viva, cerca hay un lugar donde se congrega la iglesia que predica lo que la Biblia enseña, la iglesia que exalta el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia que cree en un solo Dios verdadero y que conoce que su nombre es Jesús. Congréguese, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es bueno tener relación, comunión con los hermanos. Allí nos edificamos mutuamente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Un abrazo para todos, amados hermanos. Dios les bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, dentro de 8 días. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata. Gracia y paz, mis amados hermanos.